Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que a muchos nos ha robado el aliento y nos ha hecho soñar, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de esos 3 días que, según dicen, lo cambiaron todo. 3 días que, si los rumores son ciertos, sellaron su destino y nos regalaron una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos tiempos. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series, actores y actrices favoritos. Hay mucho contenido emocionante en camino y no querrán perdérselo. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a analizar a fondo esos 3 días que, según los fans y los medios, fueron cruciales en el inicio de la relación entre Hande y Kerem. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. La química en pantalla era innegable, la conexión entre Eda y Serkan era palpable y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿era solo actuación? Esa es la pregunta del millón. Desde el principio los fans empezaron a sospechar que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Las miradas, las sonrisas cómplices, los momentos fuera del set. Todo parecía indicar que la chispa había saltado también en la vida real. Pero Hande y Kerem siempre mantuvieron silencio, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Esta estrategia, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y las especulaciones, convirtiendo cada interacción en una pieza del rompecabezas del romance que todos querían armar. Pero entonces surgió la historia de esos 3 días. 3 días durante un viaje promocional de la serie a las Maldivas. 3 días que, según los rumores, lo cambiaron todo. Seamos honestos, ¿quién no soñaría con un viaje romántico a las Maldivas? Un destino paradisíaco perfecto para desconectar, relajarse y quizás descubrir nuevos sentimientos. El contexto era ideal para que la magia floreciera. ¿Qué pasó exactamente en esos 3 días? Bueno, la información es un poco difusa y se basa principalmente en testimonios de personas cercanas a la producción, fotos y vídeos filtrados, y por supuesto, la aguda observación de los fans. Es importante recalcar que gran parte de la información que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Sin embargo, la cantidad de evidencia acumulada a lo largo del tiempo es lo que hace que esta historia sea tan convincente. Se dice que durante esos días Hande y Kerem se relajaron, se divirtieron y disfrutaron de la compañía del otro en un ambiente paradisíaco. Las Maldivas, con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus atardeceres de ensueño, crearon el ambiente perfecto para que surgiera el amor. Imaginen la escena: caminar descalzos por la arena, nadar en aguas turquesas, cenar bajo las estrellas. Un escenario de película que, según los rumores, fue el telón de fondo de una historia de amor real. Las fotos y vídeos que circularon en redes sociales mostraban a Hande y Kerem muy cercanos, riendo y bromeando juntos. Se les veía relajados, felices y muy cómodos el uno con el otro. Algunos incluso afirmaron haberlos visto tomados de la mano y compartiendo momentos más íntimos. Estas imágenes, aunque a menudo borrosas o tomadas desde lejos, eran suficientes para encender la imaginación de los fans y alimentar la narrativa del romance secreto. Cada gesto, cada mirada, era analizado minuciosamente en busca de pistas. Pero más allá de las fotos y los vídeos, lo que realmente despertó la curiosidad de los fans fue el cambio en la actitud de Hande y Kerem después de ese viaje. Se les veía más unidos, más cariñosos y más abiertos a mostrar su afecto en público. Este cambio sutil, pero perceptible, fue lo que convenció a muchos de que algo significativo había ocurrido en las Maldivas. No era solo la cercanía física, sino también una nueva forma de interactuar, una complicidad que iba más allá de la amistad profesional. Muchos creen que durante esos 3 días en las Maldivas, Hande y Kerem finalmente se permitieron conectar a un nivel más profundo y darse cuenta de los sentimientos que sentían el uno por el otro. Fue como si la magia del lugar y la distancia de la presión del trabajo les permitieran ver más allá de la amistad y descubrir el amor que estaba floreciendo entre ellos. La presión constante de los sets de filmación y las entrevistas pudo haber dificultado la exploración de sus sentimientos en un ambiente más relajado. Las Maldivas ofrecieron esa oportunidad, un espacio seguro para ser ellos mismos y conectar de manera auténtica. Obviamente no hay una confirmación oficial de lo que sucedió exactamente durante esos 3 días.
Hande y Kerem nunca hablaron abiertamente sobre ello, pero tampoco lo negaron rotundamente. Su silencio y sus acciones posteriores fueron interpretados por muchos como una confirmación tácita de que algo especial había sucedido en las Maldivas. Esta ambigüedad, aunque frustrante para algunos, también contribuyó a la fascinación por la pareja. Dejaba espacio para la imaginación y permitía a los fans construir su propia versión de la historia. Después de ese viaje, la relación entre Hande y Kerem se hizo cada vez más evidente. Se les veía juntos en eventos, cenas y viajes. Compartían fotos y mensajes cariñosos en redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. La gradual apertura de su relación era como un rompecabezas que se iba completando pieza por pieza. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, era una nueva pista que confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Finalmente, en abril de 2021, Hande y Kerem confirmaron oficialmente su relación. Lo hicieron de una manera muy romántica, compartiendo fotos de sus vacaciones juntos en las Maldivas. Fue como cerrar el círculo, como si quisieran reconocer que ese lugar mágico había sido el escenario de su historia de amor. El gesto fue interpretado como una confirmación de la importancia de ese viaje en su relación, un punto de inflexión que marcó el inicio de su romance público. La noticia de su relación fue recibida con alegría por los fans de todo el mundo. Muchos habían estado esperando este momento durante mucho tiempo y se sentían felices de ver a Hande y Kerem juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y muestras de cariño hacia la pareja. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad para muchos fans que habían invertido tiempo y energía en apoyar su relación. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Su amor era admirado y celebrado por sus fans, quienes los veían como un ejemplo de amor verdadero. Eran la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, guapos y enamorados. Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos, una inspiración de amor y felicidad. Sin embargo, como todas las relaciones, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. A pesar de su amor y su conexión, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron pasando factura. El constante escrutinio público y la dificultad para mantener la privacidad en sus vidas personales seguramente ejercieron una presión considerable sobre la pareja. Además, las exigencias de sus carreras profesionales, con viajes y horarios demandantes, pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación estable. A principios de 2022, se anunció la ruptura de Hande y Kerem. La noticia fue un shock para muchos fans, quienes esperaban que su amor durara para siempre. La decepción fue palpable en las redes sociales. Muchos fans expresaron su tristeza y desilusión al ver que su pareja favorita se separaba. La ruptura sirvió como un recordatorio de que incluso las relaciones que parecen perfectas pueden enfrentar desafíos y dificultades. Aunque la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón de sus fans. La química que compartieron en pantalla y los momentos felices que vivieron juntos siempre serán recordados. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y volviendo a esos 3 días en las Maldivas, independientemente de lo que realmente sucedió, siguen siendo un símbolo del inicio de una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Una historia que nos demostró que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser tan mágico como un cuento de hadas. Ya sea que fueron días de pura amistad, o el inicio de una pasión, esos 3 días en las Maldivas se han convertido en un mito, una leyenda romántica que forma parte de la historia de Hande y Kerem. Ahora bien, es importante recordar que todo esto se basa en rumores, interpretaciones y suposiciones. No tenemos una prueba irrefutable de lo que realmente pasó en esos 3 días. Sin embargo, la evidencia circunstancial y la evolución de la relación entre Hande y Kerem sugieren que algo importante sí sucedió en las Maldivas. Quizás no fue una declaración de amor formal, pero sí un despertar de sentimientos, una conexión más profunda que marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos hizo soñar, nos hizo creer en la magia y nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción. Y esos 3 días en las Maldivas, ya sean leyenda o realidad, siempre serán recordados como el posible inicio de un romance que conquistó corazones en todo el mundo. Su historia, con sus momentos de felicidad, su drama y su final agridulce, es un reflejo de la complejidad del amor en la vida real.
Para resumir, hemos explorado la historia de amor entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, centrándonos en los rumores sobre 3 días cruciales en las Maldivas que pudieron haber sellado su destino. Analizamos la evidencia circunstancial, las interpretaciones de los fans y el impacto de su relación en el mundo del espectáculo. Vimos cómo su química en pantalla se trasladó a la vida real, generando una conexión que cautivó a millones de personas. Finalmente reflexionamos sobre el legado de su amor, independientemente de su desenlace, y cómo su historia sigue inspirando a sus fans. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente pasó algo especial en las Maldivas? ¿Cuál es su momento favorito de Ande y Kerem juntos? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir sus pensamientos. Y antes de despedirme quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.